Tras la Huella, el podcast. Un vistazo a las ciencias forenses y sus especialidades, temas de investigación, estudios de casos a través de la historia, análisis, debate, aprendizaje y entretenimiento en el ámbito forense. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de cada misterio. Hola mi gente bella, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras la Huella. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Andrés García, un profesional en el ámbito de la psicología forense. Y nada, estamos muy felices de tenerlo aquí y poderle realizar algunas preguntas. Doctor, ¿cómo le va? Antes que nada, en su experiencia como perito, queríamos saber cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrenta al evaluar a un individuo. Bueno, me presento ante todos, soy el doctor Andrés Efraín García Ruiz, especialista en investigación, en criminología, en victimología, perfilación criminal y otras ramas relacionadas al ámbito psicológico, forense, criminal y sobre todo criminológico. Bueno, uno de los mayores, tenemos que partir en dos premisas importantes, si estoy evaluando sobre todo a victimarios por un lado y a víctimas por el otro. El mayor riesgo debe ser en este tema, sobre todo si evaluamos, por ejemplo, víctimas, tenemos que siempre atender las hipótesis del caso que pueden ser alternativas a ir comparando con otros casos similares, el contexto sobre todo del manejo de protocolos de entrevistas semiestructuradas es muy importante, la evaluación de la credibilidad del testimonio, la simulación de síntomas que se pueden dar, incluso algo como los clásicos en la victimología lo trataban como las falsas víctimas que se pueden presentar. A nivel de victimarios, igualmente puede existir una exageración de síntomas en ocasiones que les declaren inimputables, o también la minimización de síntomas, sobre todo en casos de cuando trabajamos con temas de instituciones de seguridad. Entonces, en ambos casos siempre es importante evaluar la simulación de posibles síntomas, la credibilidad del testimonio, el uso y manejo de instrumentos estandarizados a nivel nacional e internacional que cumplan con las metodologías de fiabilidad y validez, tanto en test, tanto en protocolos de entrevista, sería uno de los aspectos obligatorios a utilizar. Ya, excelente respuesta. La otra pregunta es, ¿qué herramientas cree usted que son necesarias para poder realizar una evaluación precisa? Muy bien. En el ámbito forense, sobre todo es obligatorio utilizar, como te decía, instrumentos que cumplan con algo que se denomina alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach es a nivel estadístico el rango de mínimo para declarar una prueba confiable, ¿no? En el ámbito forense se exigen que las pruebas tengan un alfa de Cronbach mínimo de 0.80. Es decir, mientras más se aproxime una prueba al 1, es más fiable, ¿no? Si tenemos menos del 1, en este caso 0.70, 0.60, estamos hablando de que la prueba no cumple con los parámetros mínimos para utilizar en el ámbito forense. Test, instrumentos, sobre todo como el inventario clínico multiaxial de Million-4, la PSLR, escala de evaluación de psicopatía de Robert Hart revisada, cumplen con estándares de esta magnitud. Igualmente protocolos de credibilidad del testimonio como el SVA, el SGE, el CBCA cumplen con estas características mínimas de confiabilidad y sobre todo de validez. Perfecto. Bueno, doctor, acerca de su interacción con personas privadas de libertad en sus evaluaciones, ¿usted ha tenido la oportunidad de poder entrevistar, evaluar a personas que tengan rasgos psicopáticos? O sea, ¿podría contar alguna de sus experiencias? Sí, claro que sí. Por situaciones de ética no podría decir los nombres, pero es un caso bastante mediático que ustedes pueden buscarle en el Google si desean, el caso Flores, sí, que es un femicidio allá en Cuenca, donde, esta persona cometió un asesinato cruento, diríamos, que le condenaron incluso a 34 años, 6 meses. Mató a su compañera de trabajo, casi 44 puñaladas, y él tenía, cuando yo estuve con él, ¿no?, en la prisión, casi 8 horas, apliqué, por ejemplo, el PAI, que es el inventario de la personalidad, un test, ¿no? Apliqué igualmente el MSMI-4, Inventario Clínico Multiaxial de Million, que es un instrumento que mide psicopatología general, síndromes clínicos severos, rasgos de personalidad en 3 niveles,
rasgos normales, atípicos y trastornos de personalidad. Tiene un alfa de Cronbach de 0.92, es un test bastante fiable. Apliqué también un instrumento llamado el SIMS, que es el inventario de simulación de síntomas. Apliqué un LSB-50, que es un inventario de 50 síntomas clínicos. Apliqué igualmente la famosísima PCLR, escala de evaluación de psicopatía de Robert Hart, revisada. Robert Hart, recordemos que es uno de los mayores exponentes a nivel mundial en temas de psicopatía, él es de Canadá. Y él tenía una frase, ¿no?, que decía, si yo no hubiese estudiado a los psicópatas en prisión, lo hubiese hecho en la bolsa de valores. Y eso nos hace entender de que la psicopatía no solo se puede encontrar en ámbitos carcelarios o marginales, sino, es más, la mayor cantidad de psicópatas no delinquen y pasan integrados en la sociedad. Con este caso que habíamos entrevistado, él mismo mencionaba, decía, ¿y te arrepientes de algo? No, solo me arrepiento de haberme entregado. Simplemente solo piensa en sí mismo, no piensa en el dolor que causó a la persona. Y él narraba con tanta naturalidad el crimen cruento que cometió. Sí, le tuve el cuerpo, le mataría a eso de las 7 de la noche y le tuve hasta las 10:30 de la noche y le veía el cuerpo y me daba unas iras, le pateaba, dice. Y esto no está en el parte, doctor, decía. Refiriéndose al cuerpo, ¿no? Le metí casi 90 puñetazos al cuerpo post-mortem. ¿Y por qué le decía? Porque me ensucia la sala. Era una forma de solo cosificar a la persona en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que el psicópata se caracteriza por dos situaciones: la satisfacción de necesidades distintas o anormales, que en este caso nos da a entender situaciones de cómo una persona puede cometer estos crímenes tan atroces y simplemente irse a comer o a dormir como si nada pasara, y la cosificación de personas, que ven a las personas como cosas, como objetos. Es decir, cosificar es quitarle la jerarquía de persona a alguien y tratarla como un objeto o una cosa. Entonces, de estas dos características gigantescas se desprenden muchísimos rasgos de los psicópatas, que son agresivos, son sádicos, son egocéntricos y son sobre todo narcisistas. Son una de las experiencias que se me vienen a la mente que te puedo comentar en este momento. Estábamos hablando en nuestro podcast, ¿no?, de los rasgos psicopáticos, ¿no? Pero ahora, ¿usted cree que la sociedad tiene una buena comprensión sobre la psicopatía en general? Ese es uno de los mayores males, diríamos, como decían los sabios griegos: el mayor pecado de la humanidad es la ignorancia, y cuando ignoramos, etiquetamos de manera negativa, segregamos o confundimos, ¿no? O ponemos etiquetas, como decía Kierkegaard: si me etiquetas me matas, me anulas. Y lastimosamente desde la época de Philip Pinel, ¿no?, que era un clásico dentro de la psicopatía, se les llamaba netamente una locura moral, ¿no? Y desde el año 1800 hasta la actualidad es que debemos entender que psicopatía etimológicamente significa enfermedad mental. Pero en el año 2024 que estamos, sabemos que el psicópata no tiene ninguna enfermedad mental, no alucina, no escucha voces, no delira, ¿sí? Es una anomalía a nivel de la personalidad. Recordemos lo que decía Susan Cloninger, ¿no? La personalidad se divide tanto en carácter como en temperamento. El carácter vendría a ser el componente social de la personalidad, y en cambio el temperamento el componente biológico. En este caso hablamos de una anomalía a nivel de personalidad, es decir, que la psicopatía no es una enfermedad, no es un trastorno como muchas personas lo confunden, ¿sí? La psicopatía es una forma de ser distinta, una forma de ser anormal. E incluso estudios desde la neurocriminología, neurociencia y todos los estudios basados sobre todo en temas de gemelos, hablan de que la psicopatía es más de componente biológico que componente social, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, Damaris? Sí, ¿cuál es el impacto emocional de trabajar con estas personas que han cometido graves delitos? Se me viene a la mente una famosísima frase del famosísimo filósofo humanista existencial Friedrich Nietzsche, alemán, ¿no? Decía: si miras profundamente a un abismo, el abismo también te mira a ti. Entonces es una forma de autocuidado que tenemos que tener, sobre todo los investigadores profesionales que nos dedicamos al ámbito forense. Sobre todo trabajar en temas, porque puede existir una carga a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectiva, a nivel volitiva, como por ejemplo lo que se denomina el burnout, o quemarte en el trabajo, ¿no? O llevar tu trabajo a la casa, o netamente
quedar quemado, digamos, por tantas historias que pueden afectar a cualquier persona, entre comillas, normal. Entonces, es bueno que el psicólogo también tenga sus propios psicólogos o sus formas de descargar netamente situaciones adversas a lo que le toca en su trabajo. Por ejemplo, crear un hobby, crear situaciones que le ayuden a la persona a descargarse o a que forme lo que se denomina catarsis, hacer música, leer, seguir con un proceso terapéutico, incluso si te está causando algún problema. Entonces, hay muchas situaciones donde es obligatorio que el psicólogo pueda descargarse de manera eficaz situaciones que pueden repercutir en su vida personal. Gracias. Ahora, esta pregunta es un tanto personal y es, ¿qué mitos o estereotipos le gustaría desmentir sobre los psicópatas o sobre la psicopatía en general? Sí, el mismo hecho de que le llamen enfermedad mental desde la etimología es un gran mito. Otro de los mitos es de que todos los psicópatas tienen un coeficiente intelectual elevado. Eso es un gran mito. Recordemos que un coeficiente intelectual está normal, es entre 90 y 110. Bueno, sí hay casos excepcionales como Ted Bundy, como Edmund Kemper, como Theodor Kaczynski, conocido como Luna Bomber, que tenían un coeficiente por encima de lo normal. Pero también hay casos como Henry Lee Lucas y otros psicópatas que tenían un coeficiente limítrofe por debajo de lo normal. Ese es otro gran mito, ¿no? Mitos igualmente como que el psicópata es impulsivo, ¿no? Ese es un gran mito también que a veces profesionales lo repiten. No hay que confundir lo que es ser impulsivo con ser agresivo. El psicópata en este caso no es impulsivo, es metódico, frío, planificador, pero sí tiene una agresión de tipo proactiva o instrumental. Otro de los mitos que saben mencionar ante la psicopatía es de que el psicópata no aprende de los errores. Está totalmente equivocado. Incluso mira los crímenes que cometía Edmund Kemper. Dice, en los primeros casos me hubiesen cogido porque yo cometía errores constantemente, pero fui perfeccionando la técnica, el método, mi modus operandi y aprenden de sus errores, ¿no? Entonces, lo que el psicópata es de que no tiene miedo al castigo, eso sí te puedo afirmar. Wow. Gracias. Bueno, ahora yo le voy a dar esta pregunta de cuál es el rol de los psicólogos forenses dentro de la rehabilitación para los delincuentes. Muy bien, bueno, debemos comprender que primero existe lo que es la psicología, ¿no es cierto?, como ciencia gigantesca. Después se derivan subespecialidades como esta psicología clínica, educativa, psicología organizacional, psicología jurídica. Aparece la psicología jurídica. Dentro de la psicología jurídica también existen subdivisiones donde se encuentra la psicología forense, la psicología penitenciaria, la psicología criminológica, la psicología criminal, la psicología victimológica incluso. En este caso, bueno, en temas de personas privadas de la libertad, tanto el psicólogo forense como el especialista en psicología penitenciaria cumple un papel sobre todo de evaluación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, de rehabilitación y reinserción social, que trabaja netamente con personas privadas de la libertad, basándose en una clasificación, sobre todo en niveles de riesgo, clasificación a nivel de condición de salud psicológica o salud mental, mediante instrumentos, mediante entrevistas, mediante observación directa, para poder brindarle el mejor tratamiento, tanto individualizado o sobre todo un tratamiento grupal a las personas privadas de la libertad. Gracias. Y para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría a usted compartir o transmitir a los futuros profesionales que se dediquen a la psicología forense? Bueno, el mensaje más hermoso que les puedo decir es de que sean apasionados, amen lo que hagan, no claudiquen, sean perseverantes, porque muchas personas podemos ver que son profesionales, tienen títulos, pero a veces lo hacen de manera obligatoria o no aman lo que hacen. Ahí viene la palabra trabajo. Pero si te sientes apasionado, estás en constante investigación, lecturas, no es porque te lo pidan, no es porque tienes que entregar un informe o no es por un examen, simplemente lo haces como una forma de crecimiento. Ya decía el famoso Sócrates que el mejor aprendizaje es el que no sirve para nada, el que te sirve a ti para netamente crecer a nivel intelectual, a nivel de ir buscando respuestas a todas las dudas que se presentan. El mensaje que les diría es de que busquen información, recolecten información, amplíen su conocimiento, investiguen, vayan más allá y cuando utilicen este conocimiento en el futuro, la cosecha habrá acabado. Wow, es interesante sobre este tema de la psicología y
y las personas privadas de libertad. Y bueno, doctor, muchas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento para nosotras y también para las personitas que estén viendo este video. Y este sería el final de este episodio de Tras la Huella. Déjenos sus comentarios para preguntarle al doctor, ¿sí?, sus preguntas de interés, qué le pareció su entrevista. Ni nada, eso sería todo. En serio, muchas gracias. Esperemos verlos en la próxima y que compartan el video. Muchas gracias. Gracias. Chao. Tras la Huella, el podcast.